La niebla cubría las estrechas calles de Balmoria, un vilarejo olvidado por el tiempo y por los hombres. Las casas, hechas de madera y piedra, estaban agrietadas y sus techos apenas resistían los embates del viento. Eärendil llegó por el sendero principal, el frío calando sus huesos, mientras los ecos de pasos invisibles resonaban a su alrededor, como si las sombras mismas observaran su llegada. Cada puerta que se encontraba cerrada parecía guardar secretos antiguos. Las ventanas, empañadas y rotas, reflejaban la luna en fragmentos plateados. Eärendil observaba cada detalle con atención, aferrando la empuñadura de su espada, mientras su respiración formaba pequeñas nubes en el aire helado, un recordatorio de que la vida aún pulsaba en aquel mundo moribundo. En el centro del vilarejo, un pozo seco se erguía como testigo silencioso de generaciones que habían desaparecido. Eärendil se apoyó en su bordón, examinando los símbolos tallados en la piedra. Eran runas antiguas, desgastadas por el tiempo, que hablaban de pactos y traiciones. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar a los aldeanos que alguna vez habían acudido allí, confiando en la protección de dioses que ahora parecían haberlos abandonado. De repente, un murmullo rompió la quietud. Una voz débil, temblorosa, le habló desde la sombra de una cabaña derruida. «¿Quién anda ahí?», preguntó Eärendil, ajustando la capa sobre sus hombros. Del umbral salió una anciana, con los ojos apagados, pero llenos de historia. «El viento trae su sombra, y tú, viajero, pareces haber caminado con ella», dijo señalando al horizonte, donde la luna apenas iluminaba un bosque negro como carbón. Eärendil se agachó para descansar un momento, sacando un pequeño trozo de pan duro de su bolsa y mordiendo lentamente, mientras escuchaba el crujir de las ramas bajo sus botas. Cada sonido parecía amplificado: el aullido lejano de un lobo, el batir de un ala de cuervo, el chasquido de la madera bajo sus dedos. Aquello no era solo un vilarejo abandonado, era un lugar donde los recuerdos parecían haberse estancado, donde cada piedra guardaba la tristeza de quienes ya no podían llorar. Mientras comía, su mirada se posó en un río cercano, cuyas aguas reflejaban la luz mortecina de la luna. Decidió acercarse, agachándose para probar la frescura del agua y lavarse el polvo acumulado en su rostro y manos. La corriente susurraba secretos antiguos, y Eärendil, por un instante, creyó escuchar los lamentos de los aldeanos que habían perecido allí, víctimas de la maldición que ahora se extendía como un manto de oscuridad sobre Balmoria. Tras beber y refrescarse, se dirigió a un gran árbol caído para afilar su espada, golpeando con precisión y cuidado, mientras las chispas de la piedra rozaban la hoja como pequeñas estrellas fugaces. Cada movimiento era un recordatorio de su entrenamiento, de los años de disciplina, y de que cada batalla perdida le había enseñado a no rendirse. La hoja comenzó a reflejar la luna, y por un instante Eärendil sonrió, sabiendo que aún poseía lo que hacía falta para enfrentar la oscuridad. El silencio se rompió de nuevo. Un pequeño conejo emergió del bosque cercano, deteniéndose un instante para mirarlo antes de desaparecer entre la maleza. Eärendil soltó un suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso en los lugares donde la esperanza parecía extinguida, y que él debía seguir adelante, aunque el peso de la maldición lo presionara desde todos los lados. De pronto, un crujido más fuerte lo hizo girar rápidamente, la espada lista. Nada apareció, solo la neblina y el murmullo del río. Eärendil dejó escapar un leve resoplido, rascándose la nuca mientras un pensamiento cruzaba su mente. Este lugar tiene ojos y parece que no me dejará descansar. Sin embargo, la curiosidad y la determinación lo empujaban a avanzar, a descubrir la fuente de aquella sombra que había engullido Balmoria. Se adentró en las calles principales, observando los restos de lo que alguna vez fueron mercados y talleres. Un carro volcado, cuencos quebrados, telarañas colgando de los marcos de las ventanas. Cada detalle contaba una historia de abandono y dolor, y Eärendil sintió un peso en el pecho, un recordatorio de que su misión no era solo vencer a un enemigo,
sino devolver la vida a quienes habían sufrido tanto. Avanzando, encontró un pequeño grupo de aldeanos escondidos en un sótano, sus rostros pálidos y temblorosos. «No vengan a nosotros, la sombra está despierta», susurró un hombre mayor. Eríndor inclinó la cabeza y les ofreció una sonrisa leve, tranquila, mientras les aseguraba que estaba allí para ayudar. Los aldeanos lo miraban con desconfianza y miedo, pero también con una chispa de esperanza. Alguien finalmente había llegado, portando luz en medio de tanta penumbra. Elira apareció en ese momento, caminando entre los escombros con la gracia de quien conoce los secretos del lugar. «No todos los que caminan con la espada buscan destrucción», dijo suavemente, acercándose a Eríndor. Los dos intercambiaron una mirada que hablaba de comprensión mutua. Ella entendía el peso que él llevaba, y él comenzaba a percibir que no estaba solo en aquella lucha. Mientras conversaban, un fuerte golpe resonó desde lo alto de una torre derruida. Polvo y piedras cayeron, y Eríndor levantó la vista frunciendo el ceño. La torre estaba vacía, pero la sensación de amenaza era palpable. Elira le advirtió: «Allí es donde su sombra comienza a tomar forma. Prepárate, caballero». Eríndor asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con cada paso hacia el extremo del vilarejo, la neblina se volvía más espesa y el frío más penetrante. Eríndor encendió una pequeña antorcha, observando cómo la luz luchaba contra la oscuridad que lo rodeaba. Cada sombra parecía moverse por sí sola, como si el pasado del reino cobrara vida, y le recordara a cada paso que el enemigo que enfrentaría no era simplemente un hombre, sino la encarnación de la ambición y la traición. Encontró un horno abandonado, con cenizas frías y restos de pan quemado. Se sentó a descansar, aferrando su espada, y pensó en los días pasados, en las batallas que había perdido y en los hombres que había dejado atrás. Cada recuerdo era una punzada, pero también un recordatorio de su fuerza y su resiliencia. Sabía que debía seguir, aunque el miedo lo asediara desde dentro y desde fuera. La luna alcanzaba su punto más alto, bañando la plaza central con un resplandor espectral. Eríndor escuchó un susurro entre los escombros. Nombres, plegarias, lamentos. Se inclinó, colocando una mano sobre las piedras frías, y sintió el eco de vidas pasadas. Comprendió que cada acción tendría un precio, y que la sombra que enfrentaba no perdonaría ni debilidades ni errores. Decidió preparar un fuego junto a un muro derruido. Cortó leña caída, la apiló y encendió las llamas con habilidad. Mientras el calor lo envolvía, cocinó un pequeño pez que había pescado en el río cercano, saboreando cada bocado. Era un momento humano, simple, pero lleno de significado. Recordaba que incluso en medio de la desolación, la vida seguía ofreciendo instantes de consuelo. Tras comer, afiló su espada nuevamente, cada golpe chispeando bajo la luz de la antorcha. La hoja brillaba como si absorbiera la luz, y Eríndor sonrió con melancolía. «Tendrás que ser más que acero para sobrevivir», murmuró, como si hablara consigo mismo y con el futuro enfrentamiento que lo esperaba. Cada movimiento era un recordatorio de su entrenamiento y de las pérdidas que lo habían formado. De repente, un aullido desgarrador rompió la quietud. Eríndor se levantó de inmediato, espada en mano, y observó cómo una figura se movía entre la niebla. Un lobo de sombras emergió, ojos brillando como brasas. La criatura atacó con ferocidad, y el caballero se defendió con cada reflejo aprendido, sintiendo la tensión de la primera batalla real en aquel vilarejo olvidado. Tras la lucha, el lobo desapareció entre la neblina, dejando a Eríndor herido y respirando con dificultad. Se apoyó en una pared derruida, examinando sus cortes y raspaduras. Cada herida le recordaba que la sombra que enfrentaba no sería vencida con facilidad. Su enemigo, el antiguo rey Aldren, había dejado un legado de oscuridad que consumía todo a su paso. Elira regresó en silencio, llevándole agua y palabras de consuelo. «Cada caída es un aprendizaje, cada herida una lección», dijo suavemente. Eríndor asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Comprendió que la victoria no sería inmediata
y que debía prepararse no solo físicamente, sino mental y espiritualmente para enfrentar la maldición que amenazaba a Balmoria y más allá. Mientras la noche avanzaba, Erindor se sentó frente al fuego, observando cómo las llamas danzaban y proyectaban sombras que parecían cobrar vida. Su mente divagaba entre recuerdos y futuros posibles, visualizando los horrores que aún debía enfrentar y los sacrificios que tendría que hacer. Cada chispa del fuego parecía contar historias de guerreros caídos, de aldeanos perdidos y de reyes que, por su ambición, habían condenado a su pueblo a la penumbra. La neblina comenzó a intensificarse, rodeando el vilarejo con un manto casi palpable. Erindor se levantó, ajustando la capa, y caminó entre los restos de casas derruidas. Cada paso crujía sobre la madera podrida, recordándole que la muerte había pasado por allí antes que él. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Sentía que cada esquina, cada piedra, lo guiaba hacia su destino, hacia el encuentro inevitable con Aldren el Oscuro. Entre los escombros, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, los pergaminos revelaban fragmentos de la vida de Aldren, un rey justo, luego corrompido por la ambición y la magia prohibida. Erindor leyó cada palabra con atención, absorbiendo la historia, comprendiendo que su enemigo no era solo un monstruo, sino un hombre perdido, víctima de sus propios deseos y errores. Mientras leía, un viento frío sopló con fuerza, apagando su antorcha y sumiendo la plaza en una oscuridad casi total. Erindor encendió nuevamente la llama, y al hacerlo, percibió movimientos entre las sombras, figuras humanas distorsionadas, ecos de los aldeanos caídos. No eran completamente reales, pero su presencia le provocaba un escalofrío. La maldición del reino no solo estaba en Aldren, sino en todo aquello que tocaba. Decidió seguir adelante, hacia la torre más alta, donde se decía que la sombra de Aldren comenzaba a manifestarse. Cada paso lo acercaba al corazón de la oscuridad. A mitad de camino, escuchó susurros de voces conocidas, antiguos camaradas caídos, aldeanos que alguna vez protegió, que lo instaban a retroceder. Erindor cerró los ojos un instante, respirando hondo, recordando su misión: liberar el reino o perecer intentando. La primera aparición de Aldren fue sutil, un reflejo en un charco de agua, un movimiento entre las sombras, una voz que parecía susurrarle al oído. Erindor, has llegado demasiado lejos. La advertencia resonó con un eco sobrenatural, cargado de poder y amenaza. Erindor tensó su espada, sintiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. De repente, un ataque de sombras lo embistió, lanzándolo contra una pared derruida. Sus heridas se abrieron y la sangre comenzó a mezclarse con el barro del suelo. Cada respiración era dolorosa, cada movimiento, un desafío. Sin embargo, se levantó, limpiando la sangre de su rostro, aferrándose a la esperanza y a la disciplina que lo habían formado como guerrero. El Ira apareció de nuevo, proyectando luz con un amuleto antiguo. No puedes enfrentarlo solo, Erindor. Debes comprender la fuerza de la oscuridad antes de intentar vencerla. Erindor asintió, con los ojos brillando en la penumbra. Sabía que la derrota momentánea no era el final, sino la preparación para la batalla final que decidiría el destino de Balmoria. La noche alcanzó su punto más oscuro, y Erindor se retiró a una pequeña cabaña parcialmente intacta. Allí, mientras el viento golpeaba las paredes y la lluvia comenzaba a caer, se sentó a meditar, repasando cada aprendizaje del día. Sus heridas sangraban, su cuerpo dolía, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en la espada, sino en su capacidad de levantarse, aprender y perseverar ante la oscuridad. Erindor se adentró en las colinas que rodeaban Balmoria, cada paso sobre la tierra húmeda, marcando un ritmo casi ritual. La neblina matinal cubría los árboles, y los rayos del sol apenas conseguían filtrar la densidad grisácea, creando un ambiente donde cada sombra parecía moverse por sí misma. El caballero respiraba profundo,
sintiendo cómo su cuerpo dolía aún por los enfrentamientos recientes, pero su mente estaba clara, determinada a no fallar nuevamente. Encontró un antiguo refugio de piedra, oculto entre raíces y rocas, donde se instaló para pasar los días de entrenamiento. Allí recordó cada lección aprendida de su maestro, cada batalla perdida y cada error que había cometido. Cada movimiento de espada, cada golpe de puño, era acompañado de respiraciones profundas, enfocadas, mientras el frío viento de la montaña azotaba su rostro, recordándole que la naturaleza misma le ponía a prueba. Los primeros días fueron los más difíciles. Su cuerpo sangraba, los músculos ardían y el hambre lo desgastaba. Sin embargo, la disciplina prevaleció. Eärendil comenzó a correr por los senderos rocosos, escalando pendientes y saltando troncos caídos, fortaleciendo piernas y pulmones. Cada caída se transformaba en aprendizaje, cada tropiezo en una oportunidad de reforzar su determinación. Una mañana, mientras afilaba su espada junto a un arroyo helado, escuchó el canto de un ave que no debería existir en aquel bosque sombrío. Eärendil sonrió ligeramente, recordando que incluso en los lugares más oscuros, la vida encontraba formas de persistir. Cada sonido, cada reflejo en el agua, se convirtió en un estímulo para mantener la mente alerta, enseñándole que la guerra no solo se libraba con acero, sino también con percepción y paciencia. Durante el entrenamiento, descubrió un claro donde antiguas piedras formaban un círculo ritual. Allí comenzó a practicar movimientos estratégicos, combinando fuerza y agilidad, aprendiendo a anticipar ataques y a leer los gestos de un enemigo, incluso antes de que actuara. Su cuerpo se volvió más ágil, sus reflejos más precisos, y cada golpe de espada se acompañaba de un cálculo meticuloso, como si la experiencia de Aldren ya lo estuviera preparando para el enfrentamiento inevitable. Elira lo visitaba regularmente, enseñándole técnicas de meditación y control de la mente. No solo es el cuerpo lo que debe estar listo, Eärendil, también tu espíritu, le decía mientras lo guiaba a través de ejercicios que combinaban respiración, concentración y visualización. Con cada sesión, el caballero sentía cómo la tensión interna se disolvía y la claridad mental reemplazaba la ansiedad por la confrontación que se avecinaba. Durante las noches, Eärendil exploraba los alrededores del refugio, encontrando cuevas y pasadizos ocultos entre la maleza. Allí la sombra de Aldren se manifestaba en visiones efímeras. Destellos de su figura en ruinas de castillos, aldeanos aterrorizados y un eco constante de risa maliciosa. Cada aparición lo fortalecía. Comprendía que la oscuridad no solo venía de fuera, sino de la historia del propio reino, y que debía dominarla antes de enfrentarse al antiguo rey. Un día, mientras cazaba en los bosques, encontró una espada olvidada, medio enterrada entre raíces y musgo. Su hoja estaba intacta y parecía resonar con la luz de la luna filtrándose entre las ramas. Eärendil la tomó, sintiendo un poder antiguo recorrer su brazo. Supo que aquella arma sería clave para enfrentar a Aldren. No era solo acero, sino un símbolo de justicia y resistencia, un recordatorio de que incluso en la adversidad, la luz podía prevalecer. El tiempo pasó sin que Eärendil lo notara, mientras el entrenamiento se intensificaba. Corría, saltaba, luchaba contra simulacros de sombra y practicaba movimientos complejos con la espada. Cada día que amanecía, el guerrero se sentía más fuerte, más preparado, y su confianza crecía sin arrogancia, con la humildad de quien sabe que aún quedan pruebas por superar. Elira le enseñó antiguos conjuros de protección y runas olvidadas que podrían debilitar la sombra de Aldren. Estas palabras no son magia, sino memoria, decía. Eärendil las recitaba con precisión, practicando hasta que cada sílaba resonaba en su corazón, preparándolo para el encuentro final. Comprendió que la victoria no sería solo física, sino también espiritual. El antiguo rey había corrompido el alma del reino y eso requería equilibrio y sabiduría para ser revertido. Durante sus meditaciones, Eärendil recordó a los aldeanos de Balmoria, sus miradas de miedo, sus palabras de advertencia y la esperanza que habían depositado en él. Cada recuerdo era un estímulo,
una chispa que mantenía su fuego interno vivo. Sabía que no podía fallar. El reino entero dependía de su fuerza, y cada sacrificio que hiciera tendría sentido si lograba derrotar la maldición de Aldren. Una noche, mientras entrenaba bajo la luz de la luna, una figura apareció entre los árboles, un espíritu del bosque, antiguo guardián de Valmoria. Sin palabras, indicó a Erindor que siguiera un sendero oculto hacia una antigua cámara donde residían secretos olvidados. El caballero comprendió que no estaba solo, que fuerzas del bien aún existían y que debía confiar en ellas para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Tras días de preparación, Erindor descendió de las colinas y regresó a Valmoria. El vilarejo parecía aún más sombrío, la maldición más palpable, las calles vacías, los edificios derruidos, el río que ya no brillaba. Todo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin embargo, esta vez el caballero no temía. Caminaba con determinación, espada en mano, preparado para enfrentar a Aldren y romper la maldición de una vez por todas. Al acercarse a la torre central, donde la sombra de Aldren se concentraba, Erindor percibió movimientos en la penumbra. Aldeanos atrapados en visiones espectrales, sombras que danzaban como si fueran voluntarias al poder del antiguo rey. Con un rugido de desafío, avanzó sin vacilar, demostrando que su entrenamiento y su paciencia habían forjado un guerrero capaz de enfrentarse a cualquier oscuridad. Aldren apareció ante él, envuelto en una capa de sombras, ojos brillando con la malicia de un hombre que había perdido toda humanidad. Erindor, por fin regresas, pero no será suficiente para romper lo que he tejido, dijo con voz profunda y resonante. El caballero se adelantó, apretando la espada con firmeza. No temo a tus sombras, Aldren. Hoy terminará tu reinado de miedo. La batalla comenzó con un choque de acero que resonó por todo el vilarejo. Erindor esquivaba y atacaba con precisión, anticipando cada movimiento de Aldren, mientras las sombras se agitaban y trataban de envolverlo. Cada golpe era acompañado de magia oscura que intentaba quebrar su voluntad, pero el caballero mantenía la concentración, recordando cada lección aprendida durante su entrenamiento en las colinas. Aldren utilizó todo su conocimiento del campo de batalla, atacando con rapidez y ferocidad, pero Erindor ya no era el mismo hombre que había llegado derrotado semanas atrás. Cada esquiva, cada corte, cada movimiento era resultado de disciplina, paciencia y experiencia. La lucha se volvió un espectáculo de habilidad, estrategia y fuerza de voluntad, donde la sombra y la luz se enfrentaban en un duelo épico. Elira, desde la distancia, observaba y pronunciaba las runas de protección, debilitando la magia de Aldren poco a poco. Con cada palabra, con cada gesto, equilibramos el poder, murmuró. Erindor sintió la fuerza de esas palabras recorrer su cuerpo, amplificando su destreza y permitiéndole mantenerse firme ante la embestida de un enemigo que había aterrorizado generaciones. La batalla se intensificó. El suelo temblaba bajo los pies de ambos. El viento llevaba hojas y polvo que se mezclaban con chispas de luz y sombra. Erindor fue golpeado, arrastrado al suelo, y el peso de la maldición casi lo venció. Sin embargo, recordó la mirada de los aldeanos, la vida que debía proteger y se levantó renovado, más fuerte y decidido que nunca. Finalmente, con un movimiento calculado, Erindor desvió la espada de Aldren y penetró su defensa con la nueva arma que había encontrado en las colinas. La luz de la espada cortó la oscuridad que lo envolvía, atravesando la sombra del rey y haciendo que un grito de desesperación se elevara hacia la luna. Aldren cayó de rodillas, derrotado, sus sombras disipándose lentamente. Erindor respiró con dificultad, observando cómo la maldición se rompía y la luz comenzaba a filtrarse entre las casas del vilarejo. Los aldeanos aparecieron lentamente de entre los escombros, sorprendidos y agradecidos, viendo cómo la esperanza volvía a Valmoria. La torre derruida comenzó a desmoronarse y Erindor corrió hacia Elira, tomando su mano mientras observaban la oscuridad disiparse.
El río volvió a reflejar la luz de la luna y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. La vida regresaba, y con ella la certeza de que la lucha, el sacrificio y la paciencia habían valido la pena. Los aldeanos celebraron, reconstruyeron sus hogares y plantaron nuevamente sus campos. Eärendil observaba desde la colina, comprendiendo que la verdadera victoria no era solo derrotar al enemigo, sino devolver la vida y la esperanza a quienes la habían perdido. Elira se acercó sonriendo y dijo: «El reino vuelve a respirar gracias a ti. Pero recuerda, cada sombra puede ocultar un desafío». Eärendil asintió mirando al horizonte. Con el sol alzándose, Eärendil tomó su capa y su espada, preparándose para partir hacia nuevas aventuras. Su viaje continuaba, pero ahora llevaba consigo la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra su camino.